Bienvenidas y bienvenidos a Politaquería Mexicana, la política de otro modo con Toño Ramírez. Me da mucho gusto saludarles nuevamente en este nuevo episodio de tu podcast. El día de hoy les traigo un tema un poquito interesante, de suma relevancia y que realmente está muy sonado actualmente en nuestra vida pública y actualmente aquí en el país. Vamos a hablar de la sucesión presidencial o lo que mayormente se le ha conocido últimamente como los destapados o las corcholatas. Estas personas son las que intentan ser presidentes o presidentas de la República en el año 2024. Antes de empezar, tenemos que hacer hincapié en que en este sexenio se ha acelerado esta sucesión presidencial en donde se ha empezado a destapar estas botellitas, estas corcholatas de quiénes serán los posibles candidatos a la presidencia de la República por parte del partido oficialista, es decir, el partido que está en el gobierno actualmente. Y realmente este tema también se ha utilizado para hacer política, hacer una politiquería en el momento adecuado para recaudar votos de cara al 2024, teniendo consciente que la sucesión presidencial tendría que hacerse a lo mejor con un año de anticipación el proceso de sucesión, porque es cuando el Instituto Nacional Electoral abre la convocatoria y se hace todo el proceso electoral. Pero en esta cuestión las cosas han ido cambiando un poquito porque, como hablábamos en el episodio anterior, se ha intentado replicar el viejo sistema político que implementaba el PRI o el régimen priista. Y en ese sentido, la propaganda gubernamental y estatal es esto que te acabo de mencionar, la recaudación de votos para que a través de los programas clientelares y el mal uso de las instituciones que tenemos aquí en el país, se hagan en el sentido de que sí se obtenga el voto para que el partido que sigue en el gobierno siga conservando ese poder. Y para empezar vamos a hablar sobre los posibles candidatos del partido de Morena. Por un lado tenemos a Ricardo Monreal, quien actualmente es senador de la República, quien también tuvo el cargo de la presidencia de la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República, que precisamente ayer o estos días lo acaban de quitar de su encargo, poniendo a un nuevo senador como el presidente de esta Junta de Coordinación Política en el Senado. Y además, Ricardo Monreal, fue gobernador de Zacatecas. El estatus de Ricardo Monreal ahorita es un poquito rígido y un poquito disruptivo en el sentido que tiene con la relación en el partido y con el presidente de la República, porque realmente Ricardo Monreal no está muy de acuerdo cómo se ha manejado la política interna y externa, considerando sus facultades que tiene en el Senado de la República, sobre cómo se ha manejado este régimen actualmente en el país. Por otro lado, tenemos a Adán Augusto López, quien es secretario de Gobernación, quien antes en este encargo estaba Olga Sánchez Cordero, pero ella ya descartó que no buscara la presidencia de la República. Y Adán Augusto fue gobernador de Tabasco y pidió una licencia para poder tener el encargo como secretario de Gobernación. Realmente es una persona que sí tiene una preparación y también ha tenido encargos públicos como diputado federal y tanto como senador. La cuestión aquí es ver y evaluar el desempeño que ha llevado con la política interna en el país, porque es la facultad y la obligación que él tiene de llevar la política interna, siendo como la mano derecha del presidente de la República, porque es la secretaría directa que depende de cómo se gobernará el país. Por otro lado, tenemos a Claudia Sheinbaum, quien actualmente es jefa de gobierno de la Ciudad de México. Yo creo que a Claudia Sheinbaum, tanto tú como muchos de tus familiares o amigos han escuchado hablar de ella. Claudia Sheinbaum ha desempeñado un cargo en la jefatura de gobierno de una manera ejemplar, pero también errónea en otros sentidos. Y la cuestión aquí es también, como te lo voy a estar repitiendo a lo largo de este capítulo,
estar evaluando cómo han desempeñado su encargo, si realmente hacen en pro de la sociedad o hacen en pro de la figura presidencial, es decir, atender a todos los mandatos que les dicte el presidente de la República. Y por otro lado, finalmente, en el partido Morena está Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard es el secretario de las Relaciones Exteriores y también fue jefe de gobierno en el año 2006 y 2012. Aquí Marcelo Ebrard es un agente diplomático que a mi gusto y a mi parecer sí desempeña bien el encargo, pero ha estado involucrado en muchas cuestiones de corrupción. Por ahí hace un par de meses, hace un año más o menos, fue la caída de la línea 12 en la Ciudad de México. Él estuvo involucrado cuando se llevó a cabo ese proyecto de inauguración con Miguel Mancera por parte del PRD. Y realmente él se tuvo que autoexiliar a Francia porque sabía en el problema que estaba metido. Y ahorita este partido político que está en el gobierno lo ha acuñado, lo ha abrazado y no lo ha soltado, dándole protección política y dándole un encargo sumamente alto porque es la Secretaría de Relaciones Exteriores, que tiene que ver con toda la diplomacia y la soberanía nacional ante el mundo. Marcelo Ebrard ha desempeñado foros en los que el presidente de la República no ha querido acudir, como las cumbres de las Américas, por ejemplo, en donde Marcelo Ebrard, en lugar de tener una postura fija de soberanía nacional y tener una postura diplomática, fue a hablar sobre los ideales unilaterales y partidistas del presidente de la República, lo que aquí es preocupante porque no desempeña el encargo que debería de estar haciendo. Pero bueno, eso ya sería otro tema. Vamos a pasar ahora con el PRI. El odiado o el amado PRI para muchos. Como ya lo veníamos platicando también en el otro episodio, el PRI tiene una historia enorme y muy oscura. En parte muy positiva, pero bueno, eso ya es otro tema también. Aquí con el PRI vamos a abordar nada más dos personajes. El primero es Alejandro Moreno, o mejor conocido como Alito Moreno, quien actualmente es el presidente nacional o el dirigente nacional del Partido Institucional Revolucionario. Mi opinión sobre Alejandro Moreno es un tache entero. Es una persona muy corrupta. Han salido muchísimas filtraciones de conversaciones, de audios. La gobernadora Laida Sansores lo ha ventilado de alguna u otra manera en la que es vergonzoso y da pena que este tipo de personas sigan teniendo cargos públicos porque ofende al periodismo, lo quiere censurar. Piensan que con el poderío económico pueden hacer su política y lo que siguen haciendo es politiquería. Y no, o sea, ya estamos cansados de esto. Y el segundo personaje que para mi criterio es muy llamativo y que podría ser buena opción para la presidencia del 2024 es Enrique de la Madrid. Si el apellido le suena, será porque sí, precisamente es hijo del presidente Miguel de la Madrid. Enrique de la Madrid tuvo un desempeño, yo diría, intachable bajo sus limitaciones como secretario de Turismo en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Realmente Enrique de la Madrid no ha tenido mucha función gubernamental más que en este sexenio y en algunas otras cuestiones como foros o mesas de diálogo, foros abiertos, pero es una persona sumamente preparada que tiene una visión de la economía global, de la economía mundial, de cómo se está conduciendo el mundo, qué es lo que deberíamos de hacer aquí en México y cómo deberíamos de atender las políticas, tanto internas como exteriores, y las políticas públicas en beneficio de todos nosotros como sociedad. Aquí la cuestión es, ¿realmente nosotros y nosotras como ciudadanas votaríamos por un candidato del PRI otra vez? Ahí también sería otro tema de hablar porque no es el partido o la persona. Quizás en el 2024 se mantenga la alianza de Va por México, en donde la coalición es PAN, PRI, PRD y quizás se le suma Movimiento Ciudadano. No lo sabemos, pero por eso sí tenemos que estar muy al pendiente de lo que va a estar pasando. Vamos a continuar ahora con el PAN. En el Partido Acción Nacional sí están sonando muchísimos nombres y vamos a empezar
con otra persona que también para mí tiene un perfil llamativo, que sí podría dar unos resultados fructíferos por el perfil que tiene esta persona, por la capacidad. Y esta persona es Lili Téllez. Lili Téllez es senadora por Sonora en la presente legislatura, en el Senado de la República, claramente. Y además ella es reportera, es periodista, y quizás muchos de ustedes conocen del caso de la niña Paulette. Ella desempeñó todo su trabajo durante el caso de la niña Paulette. Lili tuvo atentados de secuestro. Ha pasado por muchas cosas Lili Téllez, pero sin embargo sigue firme en querer conseguir resultados para que la ciudadanía mexicana viva de una mejor manera. Aquí la cuestión es que Lili Téllez era de Morena y se cambió de partido a Acción Nacional. Ella argumenta que los ideales revolucionarios y los estatutos de Morena le convencieron y que ella tuvo una conversación con el presidente de la República en donde Andrés Manuel López Obrador la convenció de que sí fuera senadora por Morena, pero que estando dentro del partido vio que era todo lo contrario. Aquí tendríamos que hacer el análisis y preguntarnos realmente qué fue lo que pasó allá dentro del partido para que Lili Téllez rompiera filas con Morena y se haya brincado al PAN. Realmente aquí es otro acto de politiquería porque son chapulines. Tienen una idea, una convicción y no está mal que desistamos de un ideal, pero hay que ser congruentes cómo actuamos. Pero bueno, vamos a pasar ahora con Ricardo Anaya. ¿Quién no conoce a Ricardo Anaya? Fue ex candidato a la presidencia en el 2018. Fue el segundo lugar, que realmente sí lo arrasó Andrés Manuel López Obrador, dejando de lado que el gobierno de Enrique Peña Nieto le aventó toda la fiscalía encima para que se le desvirtuara y se deslegitimara toda la campaña política de Ricardo Anaya. Y pues podrá ser una persona muy preparada, pero está autoexiliado del país porque el régimen lo ha perseguido, porque es un perseguido político. Pero Ricardo Anaya se ha puesto de pechito ante nosotros para que le hagamos miles de memes. O sea, al grado de que se está comiendo un taco como si jamás se hubiera comido un taco cuando está haciendo su gira por el país, replicando exactamente lo que hizo López Obrador. Hacer campaña territorial y recorrer todos los rincones del país. Nada más que aquí la cuestión es que el populismo del presidente es de aplaudirse. Y el populismo de Ricardo Anaya es de dar pena, porque realmente es como que, güey, todo mundo nos hemos comido un taco, estamos en México, no mames. Pero bueno, no creo la verdad que Ricardo Anaya llegare a ser presidente de la República y si sí, pues veremos qué pasa. Otra persona que está buscando la presidencia es Kenia López Rabadán. Es senadora. Realmente con Kenia no vamos a abordar mucho el tema porque pues tiene una amistad muy estrecha con Lili Téllez y yo creo que ella declinaría para que Lili Téllez abanderara la causa de la presidencia en el 2024. Vamos a pasar con una persona ahora que también para mí tiene un perfil ejemplar, que sí es también muy, muy digno y merecedor de hacer análisis. Es Juan Carlos Romero Hicks. Juan Carlos fue exgobernador de aquí del estado de Guanajuato del año 2000 al 2006. Fue director del CONACYT, además de que también fue rector de la Universidad de Guanajuato. Y aquí quiero hacer una puntualización. Juan Carlos Romero Hicks fue quien impulsó realmente la causa de que la Universidad de Guanajuato se considerara verdaderamente autónoma. Se les puso de frente a los dirigentes y a los altos mandos, dejando claro que él era el rector y que se tenían que hacer las cosas de manera ejemplar y de manera correcta, al grado de haberle dado la autonomía que la universidad tiene, al punto de que hoy en día la Universidad de Guanajuato es de las más prestigiadas a nivel no solamente nacional, sino internacional. Además, Juan Carlos actualmente desempeña un encargo en la Cámara de Diputados como diputado federal y pues realmente es una persona muy pasiva, muy serena. Ustedes pueden buscar una entrevista de Juan Carlos y es como que se van a querer dormir en cuanto lo escuchen hablar, porque pues sí habla muy,
muy pasivo, pero es una persona muy preparada, que es lo que realmente importa, porque ahí volvemos a caer al tema de la politiquería, en donde se ponen a bailar y a hacer tontería y media y no saben nada, no están preparados. Es como en el caso de Peña Nieto, ¿no? O sea, no sabía ni siquiera hacer un corazón con las manos y no estaba pues muy bien preparado, que digamos, pero pues ese es otro tema. Vamos a pasar ahora con Damián Cepeda, que tampoco voy a abordar mucho con él porque es senador de la República, pero realmente Acción Nacional no lo va a considerar para una candidatura presidencial porque se ha volteado súper mal plan a los estatutos del PAN. O sea, no es convincente ni tiene una convicción clara sobre los ideales suyos con los ideales del partido político. Porque, por ejemplo, pasó lo de la revocación de mandato hace unos meses y toda la oposición estaba en contra de que se llevara a cabo la revocación de mandato y Damián Cepeda aferrado a que sí, que se llevara la revocación de mandato, que porque sí se podía quitar al presidente de la República, que porque sí movíamos masas, etc, etc. Y pues realmente acá Damián trae una onda muy extraña, que por eso lo vamos a dejar ahí. Y vamos a pasar ahora con Santiago Krill. Quizás muchos de ustedes han escuchado hablar de él. Santiago Krill Miranda fue precandidato a la presidencia de la República, es decir, en las contiendas internas de los partidos, él fue un precandidato y pues él no pudo ganar, declinó y total, quedó Felipe Calderón para que fuera el candidato a la República. Pero realmente en el sexenio de Vicente Fox, él fue secretario de Gobernación con un desempeño pasivo, sin mucho que resaltar. Y actualmente es presidente de la Cámara de Diputados, que el día de ayer se le ratificó a él. Lo votaron por unanimidad y se le ratificó el encargo. Santiago Krill es una persona muy preparada, pero también su falta de popularidad no le ayuda. Además de que también ha estado embarrado en miles de cosas que, bueno, corrupción y demás, porque no declara patrimonio público. Y ahí es una cuestión a la que le debemos exigir a los funcionarios públicos. Por eso hay que ver de tantos, o sea, aquí ya llevamos mucho hablando de los precandidatos o de los posibles candidatos a la presidencia por parte del PAN. La vamos a dejar hasta aquí con el PAN, vamos a pasarnos con Movimiento Ciudadano, que aquí hay 3 perfiles que nada más voy a destacar de Movimiento Ciudadano. Tenemos a Luis Donaldo Colosio, que quizás el nombre también te suene, porque es hijo de Luis Donaldo Colosio, quien fue candidato a la presidencia de la República en el año de 1994, que fue asesinado por Mario Aburto, quien fue el asesino material. La verdad histórica, trayendo a frase de Ayotzinapa, aquí en el caso de Colosio. Pero es la verdad que conocemos, que Mario Aburto fue el asesino material de Luis Donaldo y pues la herencia la tiene Luis Donaldo Colosio hijo y no milita en el PRI. Aquí es de destacar eso, porque él lo ha dicho en varias entrevistas. No le convencen los estatutos priistas porque pues realmente hay partidos políticos, por no decir nombres ahorita porque luego se ofenden si los queman, pero nunca se van a democratizar sin dejar de ser ese tipo de partido político. Por más que se cambien el nombre o el color, jamás van a ser demócratas si siguen siendo las mismas personas. O si las reciclamos, porque a lo mejor está el partido político nuevo con funcionarios o militantes de otro partido político anterior que era igual de corrupto. Y aquí es lo destacable de Luis Donaldo, porque él, siendo muy joven y sin haber tenido un encargo público, al día de hoy es presidente municipal de Monterrey y fue diputado local de Nuevo León. La cuestión es, ¿realmente está bien preparado o es el nombre lo que lo ayuda a estar allá arriba en el poder? Hay que estar viendo cómo desempeña todas sus funciones Luis Donaldo, porque por ahí salió un video filtrado en donde tuvo una reunión por Zoom y estaba ahogado de borracho, estaba súper pedo, y ahí es donde tenemos que empezar otra vez a ver a quién volteamos a observar para que sea apto en la presidencia de la República. Luego tenemos a Enrique Alfaro, quien es gobernador de Jalisco, que allá la gente en Jalisco dice que por un lado gobierna muy bien, pero por el otro que está pactado con el narco.
la vamos a dejar hasta ahí con Enrique Alfaro porque, pues sí, podrá ser muy buen gobernante para unas cosas, pero pues grosero para otras. O sea, hasta es cansado hablar de tanta corrupción. No podemos destacar a uno que tenga un papel ejemplar. Y finalmente, con el personaje, yo creo que el segundo personaje más popular aquí en México después del presidente de la República. Estoy hablando de Samuel García. O sea, ¿quién no conoce a Samuel García? Por su, pues lo voy a decir así, quizás su poquita estupidez, por su gran estupidez, por su grado de machismo, por su grado de misoginia, porque es muy carismático, porque habla más cantadito que los mismos regios, a pesar de si él ser regio. ¿O por qué será tan popular Samuel García? Por la campaña que abanderó Movimiento Ciudadano, por las cuestiones que hacía Mariana Rodríguez, su esposa, del fosfo enseñando sus tenis, o siendo ya muy influencer en las redes sociales. Aquí hay que preguntarnos por qué ganó Samuel García la gubernatura de Nuevo León. ¿Por realmente estar bien preparado? ¿Por un fallo político de la candidata de Morena en las elecciones, en la campaña? ¿O porque Mariana fue el brincolín o el trampolín que lo impulsó a que Samuel realmente ganara las elecciones? Porque así se mueven las masas. Porque pues sí, quizás estará muy bien preparado con doctorados en Derecho Constitucional y todo lo que quieras, con experiencia en el Senado de la República, siendo el senador más joven en toda la historia de México, siendo diputado local también en Nuevo León, pero ¿está bien preparado? ¿Sabe desempeñar la función pública? ¿O es el populismo del siglo XXI con las redes sociales, utilizando como herramienta a su esposa? Yo la dejo ahí, nada más hay que ser conscientes de que todas estas personas que te estoy mencionando pretenden ser presidentes o presidentas de la República en el año 2024, sea del partido que sea de Morena, sea del PAN, sea del PRI, sea del PRD, de Movimiento Ciudadano o de cualquier otro partido satélite o de los que vayan en coalición y en alianza en ese entonces. Lo que importa es ver realmente quién va a estar pretendiendo y con la capacidad para que pueda desempeñar el encargo como presidente de la República. Que tenemos que aclarar que no es el puesto más importante a nivel político en el país. Ya habíamos hablado de la división de poderes, que podemos abordarlo de manera más profunda en otro capítulo, pero aquí lo importante para ir cerrando es hacerte el llamado a ti como ciudadano o como ciudadana de que seas crítico y objetivo en la elección de la posible candidatura de alguna de estas personas en el 2024. Esto que te lo estoy diciendo es en el año 2022. Faltan 2 años prácticamente para que pase esto y quizás en el camino saldrá alguien nuevo. Pero tenemos que estar al pendiente de quiénes van a ser. Porque al inicio yo te decía, empezó a destaparse o empezaron a abrirse las corcholatas. Antes se decía el dedazo del PRI y ahora es la elección de las corcholatas de Morena. Ya lo habíamos platicado en el otro capítulo también. Y siguen haciendo su politiquería absurda porque siguen velando por sus intereses. Y no velan por los intereses de la ciudadanía. Porque siguen haciendo las promesas de siempre. Siguen abanderando causas que duelen a la sociedad. Y cuando están ahí arriba, todo se les olvida. Por eso te repito, hay que analizar la capacidad, el perfil, el historial. No porque esté guapo o esté guapa la senadora o el senador. No porque sea carismático o sea carismática. O porque me haga reír mucho. O porque traiga unos tenis de colores. O porque habla cantadito. O sea, por cualquier cosa. No, hay que tener gente preparada ahí arriba. Porque de la gestión de estas personas depende tu vida y mi vida en el desempeño público. O sea, todo nos afecta desde las políticas monetarias, la imposición del pago de contribuciones, de derechos. O sea, son muchísimas cosas en las que tenemos que estar muy atentos porque luego nos siguen dando el típico atole con el dedo. Y yo siempre he dicho que ya ni atole, nos siguen dando puro dedo. Y acá es la cuestión de que pues no somos
circo de nadie. Y dicen que al pueblo pan y circo. Ya ni siquiera pan hay. Y no hablo del partido político. Pero bueno, para ir dando cierre a esto, te vuelvo a repetir. Te dejo a ti todo este análisis. Te dejo toda la crítica. Y que tomes la decisión correcta. Que puede que milites o no con algún partido político. Eso es decisión tuya y yo no estoy en contra de eso. La cuestión es, no te cases con el partido político o no te cases con una persona. Cásate con tu convicción y tus ideales de cuáles serían las herramientas y las maneras en cómo podemos hacer de un México mejor. Así que bueno, por mi parte sería todo. Te agradezco mucho que me vuelvas a acompañar en este episodio de Politaquería Mexicana, la política de otro modo, con Toño Ramírez. Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, que des like y compartas con las personas que creas que necesitan escuchar todo esto para que se empiece a hacer un poquito de ruido. Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias. Esta es una producción realizada en el Makerspace de León Joven. Tú también descubre, imagina y crea. Sé un maker. www.leonjoven.gov.mx